Lambayeque, cuando hay un proyecto otra vez regional que se llama La Montería, que lo que quiere hacer es una gran represa para ampliar la oferta hídrica en un megaproyecto de irrigación, y que justamente atraviesa el área de conservación privada. ¿Cómo compatibilizamos las dos cosas? ¿Cómo se hace un ordenamiento del territorio para que no se siga financiando proyectos de esta naturaleza dentro de áreas de conservación? Y si se va a permitir o hay alguna estrategia para la sustitución de monocultivos de palma aceitera y de soya en bosques primarios, ministra. Y finalizo preguntándole a través suyo, señor presidente, si hay alguna experiencia de recuperación de bosques primarios degradados a sus ecosistemas originales, no solamente es la degradación del arbolito, del bosque en sí, sino de todo el ecosistema que lo alberga. Y si considera, finalizo con esto, porque lo dije en una intervención anterior a través suyo, señor presidente, ¿cómo hacemos para armonizar competencias y estructura del Estado cuando, en la opinión del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Agua y Servicio Forestal y de Fauna Silvestre deberían ser órganos adscritos al Ministerio del Ambiente? ¿Usted comparte esa visión? Me gustaría, a través suyo, señor presidente, sea tan gentil, ministra, de podernos contestar esta pregunta. Mil gracias. Muchas gracias, profesor Ronda. ¿Algún colega más que quisiera hacer preguntas? Corita Flores, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mi saludo a la ministra, a los funcionarios, a la colega congresistas. Presidente, por su intermedio, yo quería hacer una consulta a la ministra. Bueno, soy de la región de Lambayeque y ahí es la mayor producción de arroz que se siembra y se quiere hacer este cambio de cultivos de una forma gradual. Y quería ver si están considerando, hay una nueva tecnología que se está aplicando que es la seca intermitente. No sé qué tanto se está apoyando en ese sentido, que hay un menor consumo de agua, ¿no? ¿Cuánto de recursos se está destinando para este tipo de nueva siembra de arroz y cuántas hectáreas ya está tanto en Lambayeque como en todo el norte del país? Y por otro lado, ¿con cuántos de recursos cuentan para hacer este cambio, esta rotación de cultivos, y cuándo ya se empezaría a trabajar en todo caso, y la forma como se va a llevar esta concientización con las juntas de usuarios y los productores de arroz para evitar después una movilización que se pueda ver como una especie de una imposición del gobierno, no, sino que sea un trabajo coordinado con las juntas de usuarios. Y por otro lado, ministra, en esa misma línea, presentamos en el Congreso un proyecto de ley en el Pleno Agrario que es la planificación agraria, lo cual ya fue promulgado por el presidente Vizcarra y está ahora en su despacho para la reglamentación. Y esto abarca, ministra, todos los temas que estamos hablando justo en este momento, para ordenar el tema de la agricultura, la zonificación, tipo de cultivos, tipo de climas y muchos temas más, ¿no? Creo que es un tema macro que va a ayudar bastante a ordenar. Por otro lado, ministra, en el tema del medio ambiente, también presenta un proyecto de ley, y me gustaría compartirlo en este momento y sobre todo con los colegas congresistas, que es la forestación sostenible a nivel nacional. ¿En qué consiste este proyecto? En el programa Juntos, que están los beneficiarios en las zonas mayormente rurales, este proyecto de ley hace que las familias que cobran en este programa puedan dedicarse a la siembra de árboles en las zonas rurales, y que se podría firmar un convenio entre el Ministerio de Agricultura y el MIDIS, en este caso para darle todo el soporte técnico a estas familias, ¿no? Que se puedan tener los viveros, darle la logística y pueden dedicarse estas familias a las siembras de árboles. Actualmente existe 1.700.000 beneficiarios. De esos 1.700.000, solamente 1 millón
que se dedican a la siembra de árboles todos los días. Imagínate, es un ejército sembrando árboles a nivel nacional, con lo cual de acá, ¿y cuál es la idea? Que en 10 años estas familias empiecen a cosechar los árboles y puedan tener otros ingresos. Entonces van a salir de la pobreza y puedan ser ya empresarios, porque van a tener árboles, por supuesto, para ser cosechados, y va a ser de una forma sostenible. A la medida que van sembrando, se va cosechando, se va sembrando, y lo hacen de una forma más ordenada y manejable. Entonces vamos a tener una fábrica realmente de agua produciendo a nivel nacional. Y también podría tener beneficios con el bono de carbono, que podríamos ver en el camino. Entonces es un proyecto virtuoso. Me gustaría contar con su apoyo, ministra, y también de los colegas congresistas. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Clemente Flores. Para hacer algunas preguntas también a la ministra, ya que vivimos el tiempo de los cambios climáticos, y el día de hoy, justamente la noticia del día de algunos medios de comunicación fue que la próxima guerra va a ser por el agua, y justo estamos tratando este tema el día de hoy con la reconversión productiva, que tiene mucho que ver con ese tema. Por eso quería preguntar a la ministra cómo podamos persuadir o convencer a los agricultores, al hombre del campo, de la necesidad de esta reconversión. ¿Bastará para ello argumentos numéricos y con incentivos? ¿No será necesario otra forma de acercamiento? Hay que buscar la forma de acercamiento. La segunda pregunta sería, en torno a la cifra de salinización de los suelos en el país, entiendo que desde la desaparecida Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales hizo un estudio en el año 1993 y arrojó 300.000 hectáreas afectadas por el drenaje y salinidad de la zona costera. No ha habido un estudio posterior que actualice dicha cifra. ¿Esto es así? ¿Bajo qué criterios han estimado una cifra actual que oriente a la reconversión de cultivos? Y con respecto al segundo tema, para hablar solamente del caso de los incendios rurales, así como usted se ha reunido con los gobernadores regionales para promover la reconversión productiva, ¿por qué no hacerlo también con los gobernadores regionales y los demás actores pertinentes de las regiones donde dicho incendio tenga mayor frecuencia e impacto? Otra pregunta sobre la quema de los pastizales en los campos de cultivo, así como el caso de la reconversión de cultivos de arroz o banano, limón o cacao, en el que se busca comprometer y convencer a los agricultores a involucrarse con esa reconversión. ¿Cómo hacer lo mismo con los agricultores andinos para que poco a poco vayan descartando la práctica de la quema de pastizales? ¿Cómo van a manejar los aspectos antropológicos, culturales, las creencias de prácticas arraigadas que subyacen en las mismas? Asimismo, finalmente, ministra, me sumo a la pregunta de la congresista Foronda. En toda la sierra altoandina no hemos hecho un trabajo pensando en el futuro, como es proteger nuestras cabeceras de cuencas. El que le habla es de la región huancavelica, y como ustedes entenderán, nosotros proveemos de agua a toda la región Ica y sus provincias, Pisco, Chincha y una parte de Cañete también, Nazca igual. Entonces, como tenemos bastante cabecera de cuenca y también vamos al otro lado, no hemos visto ningún trabajo con visión de futuro con respecto a siembra y cosecha de agua. O sea, la siembra de cosecha de agua en su sector, ministra, está sujeto a una serie de condicionantes. Y si hay mínimo, y eso no es suficiente como para retener el agua en el futuro, y menos hay forestación, ¿cómo garantizamos que la seguridad alimentaria tenga un futuro para todos los peruanos que nos van a seguir? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, etcétera, etcétera, si es que no hemos visto el bosque, solo estamos mirando el árbol y estamos de repente pensando en el presente pero no pensando en el futuro. Y cuando usted vino como ministra del Ambiente también conversamos algo de este tema,
ministra, aquí, y eso nos preocupa bastante, y la realidad huancabelicana debe ser la realidad de Ancash, debe ser la realidad de Ayacucho, de Apurímac, estoy seguro. Y usted va y visite, y creo que ha ido, y va a hacer, todo está seco, no hay trabajo, o sea, lo que menos ha invertido. ¿Y a quiénes viven en esas actitudes? Los agricultores familiares. Ya tenemos un marco legal de agricultura familiar, la cual debería usarse como marco para poder hacer las inversiones en infraestructura que sean necesarias, para poder lograr garantizar la retención del agua en la parte alta, garantizar consecuentemente la parte media y garantizar la agricultura por siempre o para el futuro, ¿no? Pero la napa freática en un tiempo atrás redució bastante, en Pisco especialmente, ¿no? Donde tenemos la mayor reserva de napa freática, y se redujo justamente a consecuencia de que no había lluvias. Gracias al fenómeno del Niño volvió a cargarse, pero esto va a cambiar en el futuro. Esa sería la pregunta, ministra, para que pueda responder. Muchas gracias. Gracias, congresista. Presidente, y por su intermedio a los congresistas, muchas gracias por las preguntas. A ver, para la congresista Foronda, básicamente sí, estamos buscando un tema de agricultura climáticamente inteligente. Y en esa línea, la idea es poner en valor las prácticas tradicionales, inclusive de nuestra pequeña agricultura familiar. Ayer estábamos conversando en un evento con la Unión Europea sobre el tema del comercio justo. Y yo les mencionaba también que, por ejemplo, en Alemania existe una certificación sobre prácticas tradicionales usadas en la agricultura. Y eso mejora el valor del producto, se paga más, como 30% más, si uno utiliza prácticas tradicionales. Pero, por ejemplo, los productores que utilizan todavía la chaquitalla en el Perú no se benefician de ese mayor precio porque ni siquiera saben que existe esa certificación, ¿no? Entonces, parte de lo que tenemos que lograr es que esa información los productores puedan acceder a ella. Y concuerdo con usted en que hay lugares donde necesitamos tener claridad de que las especies nativas son las que hay que utilizar, ¿no? O sea, los eucaliptos, los pinos pueden ser especies comerciales muy importantes, pero tienen lugares donde podemos sacarles el mejor provecho y no necesariamente en todos los lugares. Por eso el ordenamiento es tan importante, ¿no? Creo que aquí una de las preocupaciones mayores es cómo lograr, o sea, todos reconocemos el problema del arroz, cómo logramos ese tránsito, ¿no? Y aquí en la línea de lo que decía el congresista Flores, la congresista Foronda y básicamente usted, presidente, también, el ministerio tiene una propuesta articulada con los diferentes sectores, pero también un elemento que hoy día estamos trabajando es con el sector privado, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo un piloto en Ica, Huancavelica y en Lambayeque, donde tenemos una empresa agroexportadora ancla, digamos, ¿no? Esa empresa está ofreciendo mercado, o mejor dicho, asociarse con pequeños productores que puedan hacer un proceso de reconversión productiva. Entonces, si yo tengo un productor de arroz que quiere dar el salto al cambio, la idea es que pueda asegurar un mercado para los productos para los que va a cambiar. Además de eso, estamos incorporando al sector privado, por ejemplo, para ayudar en el financiamiento del régimen tecnificado. No tiene que hacerlo todo el Estado, ¿no? Nosotros podemos poner una parte, pero hay empresas que también tienen sus propios sistemas de crédito y a veces más baratas que Agrobanco. Entonces ahí lo que estamos haciendo nosotros es facilitando la articulación de los diferentes actores para lograr el objetivo. ¿En qué beneficia esto a todos? Bueno, el pequeño, porque va a salir del arroz, donde tiene una rentabilidad de 1.000 soles por hectárea, y pasar a un cultivo donde tiene una rentabilidad de 10.000, 12.000 o 15.000 soles por hectárea, que ya es un gran cambio, ¿no? Lo segundo es porque va a poder tener acceso a un mercado seguro, porque articulando con empresas que ya están exportando, y esto no significa que los trabajadores, o sea, que los pequeños productores tengan que ir a trabajar en la empresa, sino al contrario, en su fondo, en su chacra, un pequeño productor de la agricultura familiar va a acceder a un mercado. Entonces, esta articulación, ese esfuerzo, es lo que estamos haciendo en conjunto. Pero esto tiene que tener un correlato
con el esfuerzo de parar la tala ilegal, de parar la deforestación, la pérdida de bosques, ¿no? Y la mejor manera de parar esto es poniendo en valor esos recursos. O sea, en Chaparrí, por ejemplo, ¿no? Chaparrí es una zona interesantísima. El área corresponde a una comunidad campesina y tiene una parte de esa área que se generó un convenio, un contrato con una empresa privada y pusieron Chaparrí, ¿no? Un área de conservación privada. Hay un turismo que llega a Chaparrí a ver colibríes, a ver oso andino de anteojos, que llega a ver habas, el caso de la pava aliblanca. Pero todo el resto circundante, que es de la comunidad, la verdad no lo ha puesto en valor y no se beneficia de muchos de esos turistas que podrían llegar a esta zona. Entonces hay una fuerte presión de algunos comuneros que dicen, oye, ¿por qué no lotizamos? Otros que están invadiendo, porque si no se pone en valor ese bosque en pie, van a haber siempre presiones e intereses de querer cambiarlo, cambiar ese uso. Por eso es que la estrategia que estamos trabajando es tratar de poner en valor el bosque en pie. Porque si ese bosque en pie tiene valor, la gente lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a utilizar. Y eso creo que es un tema fundamental. En la línea de lo que decía el congresista, y solo para cerrar, no existe una política de sustitución de bosques por palma aceitera o por soya. Al contrario, lo que queremos es mantener los bosques naturales que tenemos en pie y darles valor y recuperar áreas que hayan estado degradadas. Para nadie es una buena decisión cambiar bosques primarios por ninguna actividad, ningún cultivo, digamos, paga esto en temas ambientales, de servicios ecosistémicos, de la agrobiodiversidad que tenemos, ¿no? Sobre la pregunta del congresista Clemente Flores, hay recursos. De hecho, este año estamos articulando todo el esfuerzo del sector, no solamente de Agroideas o Agrorural o del Fondo Agroperú, sino estamos articulando el esfuerzo de todo el sector para el tema de la reconversión, ¿no? Nos hemos sentado con los gobernadores regionales de Tumbes, de Piura, y por ejemplo ahí se ha decidido que vamos a priorizar 1 kilómetro a la redonda de toda el área urbana, por ejemplo de Tumbes, ¿no? En ese kilómetro a la redonda todos los productores de arroz que identifiquemos tendrán una tasa preferencial con el crédito con Agroperú, asistencia técnica directamente de nosotros, entrarán al programa con Agroideas para un plan de reconversión, se buscará mercado con el sector privado, con quienes estamos articulando, tendrán acceso a riego tecnificado a través del financiamiento con el sector privado, o sea, todo un paquete, un combo que permita realmente que puedan tener las condiciones para poder avanzar. Esto lo hemos discutido ya con las juntas de usuarios, con los gremios de pequeños productores como Conveagro, por ejemplo, y básicamente lo que ellos nos dicen, y los productores mismos en Tumbes, con quienes hemos conversado en el campo, ministra, yo quiero cambiar, ¿no? Yo quiero ir a un cultivo más rentable. Usted cree que yo no sé que pierdo plata, pero el asunto es que no voy a poder aguantar 4 años para un cultivo que es de largo, un cultivo permanente, digamos, ¿no? ¿Cómo hago esos 4 años? Entonces, lo que estamos haciendo con ellos es diseñar un plan que permita, oye, si yo tengo 3 hectáreas, la idea es cómo hago ese salto. De repente no voy a ir de frente a un limón en mis 3 hectáreas, pero puedo ir de repente a Frejol durante un plazo determinado y voy cambiando después 1 hectárea, 2 hectáreas, ¿no? Pero lo cierto es que tienen que salir del arroz en una zona donde salinizan su suelo, o sea, pierden realmente la capacidad de su tierra, además están expuestos a enfermedades, no es la vocación productiva del lugar y están perdiendo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se está trabajando. Me parece muy interesante la propuesta de plantaciones, congresista, sería bueno. Y
Congresista Monterola sobre la propuesta, Congresista Foronda, voy a pensar, por su intermedio, presidente, cuáles serían las propuestas para hacérselas llegar que necesitamos para estos cambios, ¿no? Creo que ahí hay varias oportunidades que podríamos trabajar juntos. A ver, existen estudios de... ¿Una interrupción? Sí. Tiene uso la interrupción, congresista Flores. Gracias, presidenta. Se me cruza el horario, presidente, y voy a dejar la comisión. Solamente quería solicitarle a la ministra sobre la reglamentación del proyecto de ley de la planificación agraria. Ya fue llegado a su despacho, en qué tiempo se estaría más o menos tomando para sacar la reglamentación. Eso nada más, ministra, Sí. agradecido por todo lo que se ha respondido. Muy amable. Nosotros esperamos que en un plazo de 60, 90 días podamos tener ya un avance en la reglamentación que podamos republicar, digamos, para aportes. O sea, existen datos sobre el tema de salinización, pero en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer con esto es no esperar tener un área que esté salinizada para poder actuar, sino al contrario. La idea es, ya tenemos identificadas estas zonas donde realmente tenemos que intervenir para prevenir que los suelos sigan degradando, ¿no? En el tema de incendios, hemos lanzado la iniciativa con el CERFOR para constituir la brigada de bomberos forestales regionales, o sea, bomberos voluntarios forestales, ¿no? El tema de incendios es una cosa que nos afecta a todos, o sea, el cambio climático, el tema de las sequías, son fenómenos que van a ocurrir con mayor frecuencia. Hoy día tenemos un trabajo muy bueno de la gente del CERNAM, de los guardaparques, especialmente en el Cusco, pero cada vez que hay un incendio realmente de magnitud grande, se tiene que mover por todo el país. Y lo que deberíamos tener es un ejercicio, un grupo de primera respuesta en cada región. Y en ese sentido, esa es la idea de constituir esta brigada de bomberos forestales que puedan articular un trabajo a nivel de la nación, ¿no? Y entonces cuando tenemos los primeros problemas de quema de pastizales en algunas zonas, y ahí creo que es bien interesante la pregunta sobre cómo trabajar el tema desde el punto de vista cultural, y creo que hay ejemplos que ya se han venido dando en algunos casos, pero esto es con mucho diálogo, ¿no? O sea, mucha comunicación, porque los productores quieren tener agua, ese es un factor que es fundamental. La mayoría de gente muchas veces quema pensando que la ceniza va a poder mejorar el suelo, ¿no? Pero lo cierto es que no, están quemando los pocos nutrientes que el suelo tiene, están matando los bichos, como le digo yo, que creo que necesitamos demostrárselos. Pero cuando el productor se convence, puede ser mucho más riguroso en el esfuerzo que nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí es un tema de dialogar y demostrar con evidencia, y por eso es que también estamos trabajando en el tema de restablecer parcelas demostrativas y la técnica de escuelas de campo que tenía SENASA desde hace muchos años y que un poco se ha reducido, ¿no? Eso es en líneas generales, presidente. Tiene ahora la palabra congresista. Gracias, ministra. Resulta interesante ver cómo su formación, convencimiento, militancia, diría yo, ambientalista, tiñe un ministerio de agricultura. Me da mucha satisfacción que eso así sea, ministra, porque es un enfoque integral de puesta en valor que a veces no se ve sino solamente el aspecto productivo, que no digo que hay que dejarlo de lado, pero no se le pone tanto, se le pone mucho énfasis, más de lo que debiera en mi punto de vista particular. Ministra, yo quería saber, asociando a este tema de la conservación de nuestros recursos hídricos, sobre todo pensando en las ciudades, que seguramente algún día vamos a tener, a través suyo, señor presidente, un evento también sobre ciudades y cambio climático, vemos cómo articulábamos, porque estamos en la parte baja de las cabeceras de la cuenca, somos parte de una cuenca, sino que no lo reconocemos como parte de ese ecosistema. Lo que pasa en las cuencas altas, en las medias no nos interesa mucho, sino lo que pasa en la cuenca. Hay una desarticulación muy profunda entre los actores de la cuenca, y creo que el Consejo Regional de Cuenca, ministra,
es un espacio para poder articular esas cosmovisiones que a veces son las que impiden una política de sostenibilidad. Y además quería preguntarle, ministra, a través suyo, señor presidente, si es que ustedes están trabajando y cómo podríamos apoyar los temas de agricultura urbana y la forestación urbana en las costas, porque aquí nomás uno basta mirar lo que hay en el Congreso para darse cuenta que no tenemos idea de qué tipo de especies tienen que ir asociadas al ecosistema donde están, y seguimos insistiendo con Ponciana y con Gras demandando mayor cantidad de un recurso que es valiosísimo y que puede ser reutilizado. Claro, hay experiencias positivas de reuso de aguas grises, el almacenamiento del agua de lluvia, drenes pluviales, etcétera, que podrían complementar esto, pero no se dialoga, ministra. Yo siento que las iniciativas que vienen de parte y el conocimiento que se tiene de estos temas de las zonas rurales no dialogan con las ciudades, son como dos espacios hasta contrapuestos y separados, ¿no? A mí me encantaría pensar en una iniciativa. Yo sé que hay iniciativas de este tipo, de cómo podemos fortalecer más el tema de la agricultura urbana y la siembra de especies, también no solamente en las cuencas altas, de especies nativas en las zonas de las costas, que sería menor presión en el uso de recursos, ministra. Y me gustaría en algún momento poder saber si ustedes desde CERFOR están implementando eso, cómo lo vienen desarrollando, ¿no? Muchas gracias, ministra, por que responda. Sí, a ver, fíjese, presidente, congresista por su intermedio, presidente, es interesante porque cuando empezamos a revisar al momento de elaborar la propuesta de ley de reestructuración del ministerio, ¿no?, de la nueva LOA del Ministerio de Desarrollo Agrario, una de las cosas que justamente hemos incluido es el tema de agricultura urbana. No existe. O sea, hoy día en la ley del Ministerio de Agricultura y Riego no existe una sola referencia al tema de agricultura urbana, y nosotros eso es algo que estamos corrigiendo. En la propuesta que se ha planteado justamente se introduce el tema de agricultura urbana, y concuerdo plenamente con usted. De hecho, en algún momento, hace unos años atrás, cuando trabajaba en la cooperación, tuvimos oportunidad de viajar con los gobernadores amazónicos a hacer una pasantía a Estados Unidos, y el primer lugar fue Washington, porque ahí está la sede del Servicio Forestal de Estados Unidos, ¿no? Y yo recuerdo mucho el comentario de varios de los gobernadores regionales amazónicos que decían: oye, ¿cómo puede ser posible que en este lugar que antes era un pantano ahora sea todo verde, ¿no? Porque Washington además es una ciudad muy verde, y en mi región, ¿no?, Pucallpa o Madre de Dios, Loreto, ninguna calle tiene árboles, ¿no? Hemos hecho un cambio que no ha sido un cambio realmente para mejor, y eso los hizo reflexionar mucho acerca de cómo conceptualizar el tema de las ciudades en la misma Amazonía, ¿no? Porque uno camina por las calles y no tiene realmente sombra, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto de encuentro en esta propuesta, y lo mismo pasa en Costa, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con usted. Eso lo estamos introduciendo en la propuesta de ley, ¿no? Muchas gracias, ministra. Agradecemos su participación, a su equipo técnico también, a nuestra colega congresista. Vamos haciendo las 4 de la tarde con 43 minutos del 27 de septiembre del año 2019. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Vamos a hacer una foto nomás de... Sin duda importante, un tema que preocupa no solamente aquí en el Perú, sino también en el mundo entero. Ayer lo decía el congresista Carlos Tubino, el 60% del territorio nacional es selva, hay que cuidarla, es un territorio realmente que merece la atención no solamente de los peruanos, sino también del mundo entero. Es el pulmón de esta parte del planeta y debe ser cuidada realmente con extrema dedicación y por supuesto con la participación de todas las autoridades
desde el gobierno central, pasando por los gobiernos locales y regionales y, por supuesto, la fiscalización desde el Parlamento Nacional. Entonces, ahí estaba lo ocurrido en la comisión especial encargada del seguimiento y formulación de propuestas para la mitigación y adaptación del cambio climático que preside el congresista William Monterola. Y a esta hora del día, amigos, es tiempo de hacer una pausa promocional. Vamos a regresar con mucho más. No se muevan, esto es Congreso Televisión.